días. Antes que nada, darle las gracias a la Cámara Dominicana de la Construcción, en su presidente, el ingeniero Cristian Ciccone, y en su vicepresidente, el ingeniero Maluf. Quisiera también reconocer y dar las gracias al Centro de Investigación de Infraestructura y Transporte Sostenible, un pequeño centro que se ha formado en UNIBE, la Universidad Iberoamericana, para ir documentando y, vamos a decir, haciendo los estudios o la parte que la academia pueda ir haciendo en sus aportes. Cuando el ingeniero Ciccone me llamó para hacer la presentación, me preguntaba sobre el tema, sobre qué tema presentar, ¿verdad? Entonces, bueno, ya la viceministra Claudia Francesca va a hablar de las medidas de tránsito, usted tiene al diputado Tobías Crespo, que va a hablar del marco de ley, el ingeniero Benjamín Dunés me va a hablar del teleférico, o sea que, y el ingeniero Milciades Pérez va a hablar sobre todo el proceso de transformación, me imagino, del transporte público, o sea que nos quedan pocas cosas, ¿verdad? Pero faltaba una parte importante que fue la propuesta que analizamos, que era hablar de algo que está siendo la tendencia a nivel mundial y de hecho es lo que está sucediendo con la demanda del transporte público, que es la integración. La integración de los sistemas de transporte público está siendo la base del desarrollo de los nuevos sistemas, del nuevo modelo de movilidad de las ciudades. Si nos ponemos a ver el nivel de crecimiento que está viviendo la República Dominicana como país, así como dijo el ingeniero Cristian al comenzar su presentación, nosotros jamás, un gobierno, una municipalidad, un operador va a poder irse adaptando a esa dinámica urbana de ir supliendo esa demanda con el mismo nivel de eficiencia y calidad que va creciendo la oferta. Eso solamente está siendo posible gracias a la integración. Integración en todo lo que contempla la palabra, tanto a nivel de integración de sistemas de transporte público, de integración tarifaria, de integración de cómo fluye la información, de la integración interinstitucional, de manera que trabajemos poder ejecutivo, gobiernos locales de manera integrada con sociedad civil, y así sucesivamente tenemos que ir promoviendo ese componente, y es un poco lo que queríamos dar una pequeña visión de en qué consiste esa integración. Antes que hablar de cuáles son las ideas o los lineamientos básicos que podemos comenzar a identificar en términos de movilidad, es importante que veamos un poco, de manera muy resumida, en qué pie estamos parados ahora mismo, principalmente en la ciudad de Santo Domingo. Cuando hablamos del término movilidad, tenemos que analizarlo en todo su contexto, en todo su contenido. Vamos brevemente a analizar la situación actual, pero luego vamos a ver todos los componentes, lo que es movilidad de personas en transporte público, que se manifiesta en los sistemas de transporte colectivo como el metro, los autobuses y así el teleférico, los taxis colectivos, ¿verdad? Movilidad de personas a pie y en bicicleta. El que crea que aquí no existe el tránsito en bicicleta no conoce cómo se moviliza la mayor parte de la comunidad haitiana hacia las construcciones, que se movilizan en bicicleta. Entonces también son parte de eso, ¿verdad? Movilidad de personas en vehículos privados que se movilizan en vehículos particulares y en taxis, y el transporte de mercancías. Adicionalmente, hay unos elementos que son transversales a todos estos modos, que son los estacionamientos, accidentes de tránsito y seguridad vial, movilidad universal y los temas ambientales, que en la mayoría de países son los que motivan y justifican estas inversiones. Bueno, entrando un poco en un análisis muy breve de la situación actual, lo que vamos viendo es que la República Dominicana, en los últimos años, como ha registrado la ONE, ha concentrado sus poblaciones en los centros urbanos. Eso no es algo solamente para la República Dominicana. Si nosotros vemos las estadísticas del Banco Mundial, de la ONU, vemos que todas las ciudades, todas las poblaciones se están yendo a los centros urbanos. De hecho, al 2050 se estima que más del 80% de las poblaciones van a vivir en los centros urbanos. Entonces, tenemos que comenzar a preparar esas ciudades para que capitalicen sobre esa población que va a venir.
y no comenzar a sufrir esos efectos. En el caso de República Dominicana, cerca del 32% de la población migró y ahora mismo 70% de la población está en los centros urbanos. Vemos cómo hemos ido creciendo a nivel de población, pero tenemos el mismo territorio y los mismos sistemas de transporte público a pesar de este crecimiento. ¿Qué ha pasado? Esto ha producido unos niveles de marginalidad importantes. Todas estas manchas, que de una presentación del ingeniero Onésimo González, todas estas manchas rojas que estamos viendo son los centros de marginalidad que se han ido produciendo en la ciudad de Santo Domingo. Producto de que ha ido incrementando una población, llegando a una ciudad que no estaba preparada para recibirlos. Entonces, si ven en el cuadrante noreste, vemos esa mancha roja, donde están los sectores de Gualey, La Ciénega, Los Tres Brazos, Sabana Perdida. Eso es básicamente por qué el proyecto teleférico, que yo no voy a presentar eso, pero por qué el proyecto teleférico se justificaba hacia esa zona. Porque tenía unos niveles de accesibilidad muy escasos y este sistema permitía darle servicio obviando todos esos niveles de los dos cruces del río, las condiciones de las calles. Asimismo, los sistemas de transporte van a tener que ir supliendo esas manchas rojas. ¿Por qué? Porque ahí es que está la demanda. Entonces los sistemas de transporte público tienen que ir a donde está la demanda. La oferta tiene que buscar la demanda. ¿Esto qué sucede? Esto es como cualquier empresario que haya abierto una red de restaurantes y le estén pidiendo una sucursal en un sector nuevo. Si no la abre, él está perdiendo negocio, no está capitalizando esa demanda. Igualmente nosotros como Estado tenemos que entender que el transporte en su naturaleza responde también, en el caso de las asociaciones público-privadas, a un negocio y por eso tenemos que comenzar a crear los mecanismos para que esos servicios sean rentables para esos operadores y sean necesarios y efectivos para la población. Si vemos un poco las estadísticas, en el país también la dinámica urbana, se mueve por esa economía urbana. 63% de las empresas están en la ciudad de Santo Domingo. O sea que aquí es que está la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos pensando en medidas de transporte, tenemos que pensar en no lacerar tampoco estas compañías, porque son parte de la vida económica de esta ciudad. Entonces, cuando vemos medidas como que tenemos que prohibir el transporte de carga, no, tenemos que regular el transporte de carga y buscar unas medidas y unas estrategias que permitan convivir la carga que nosotros mismos como ciudadanos consumimos y a la vez permitir que estas empresas sean y tengan una logística eficiente y sostenible. Hay algo muy importante, nosotros como país no tenemos, o como ciudad, en el caso de Santo Domingo, no tenemos las informaciones que necesitamos. Ahora mismo no tenemos un modelo de demanda de la ciudad de Santo Domingo que se actualice de manera constante y que nos permita saber de dónde viene y hacia dónde están yendo las personas. Y eso es un componente básico en el momento de planificar los servicios públicos. Entonces, las únicas informaciones que tenemos vienen de estudios ad hoc que se han ido realizando para la implementación del proyecto del Metro de Santo Domingo, para el proyecto de teleférico y así sucesivamente, y de mediciones constantes que ya se iban llevando algunas instituciones como la OPRED, que tiene una medición constante de la demanda en cada una de sus estaciones. Algo que choca un poco es cómo está repartida esa demanda. 70% de los viajes de Santo Domingo a nivel general son de transporte público. O sea que el mercado está ahí. Pero, sorpresivamente, 70% de las infraestructuras viales están ocupadas por vehículos privados. Entonces, lo que quiere decir que dentro de las estrategias que se hagan, tenemos que comenzar a pensar en cómo esa mayor cantidad de ciudadanos que se está moviendo en transporte público, le comenzamos a reservar plataformas, a reservar carriles,
a reservar un derecho de paso, ya que ellos son más y se están moviendo o movilizando de una manera más sostenible. A pesar de los beneficios innegables que tiene el Metro de Santo Domingo, las mejoras de viales que está haciendo Obras Públicas, efectivamente no alcanzamos a suplir de manera efectiva esa demanda. Si vemos el % de demanda captada por cada sistema de transporte público, 84% en promedio es movilizada en vehículos de carros de concho. O sea, la mayor cantidad de demanda se mueve en carros de concho. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de rutas que tenemos en la ciudad de Santo Domingo. La viceministra Claudia Francesca mostró unas imágenes de un sobrevuelo y una de las cosas que se identifica es que no tenemos unos sistemas, unos servicios de transporte público en autobuses. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que comenzar a suplir. De la encuesta Orígenes Destino se destacan varias cosas. Para mí las dos más relevantes son la multiplicidad de viajes que hacemos como dominicanos y extranjeros en la ciudad de Santo Domingo. Nosotros somos una ciudad pequeña con distancias muy cortas y esa característica nos hace que la decisión de movilizarnos sea muy flexible. Entonces lo que nos sucede es que salimos de la ciudad, salimos al trabajo, pero vamos a comer a la casa o donde un amigo, volvemos al trabajo, pero después nos vamos o a un segundo trabajo, o nos vamos a la universidad, o nos vamos a cualquier otra actividad. Entonces lo que estamos viviendo como ciudad, en lugar de un pico importante de congestión, estamos viendo 13 horas de una congestión constante que nos reduce, porque nuestro Distrito Nacional, nuestro polígono central, nuestra capital, está con un alto nivel de frecuencia de viajes que no bajan debido a nuestra propia dinámica de movilidad. En términos de analizar cómo esta demanda se está transfiriendo en las distintas modalidades, específicamente en el transporte público, podemos ver que tenemos, aquí está el ingeniero Milciades Pérez, tenemos las mismas rutas de cuando se fundó la ONATRATE. Tenemos unas rutas históricas, o sea que la ciudad de Santo Domingo para nosotros sigue siendo como en el año 65, aquí no ha cambiado nada en términos de transporte público. Entonces, hace falta reestructurar la red de transporte público. De hecho, en unos ejercicios que se han hecho en la universidad, hemos visto una creencia que teníamos de que comenzar a transformar la red a partir de las rutas actuales sería prácticamente imposible, porque las rutas actuales no están respondiendo a la demanda actual. Cuando se hizo el estudio de movilidad de Ciudad Colonial, se veía que el % de asientos vacíos en las unidades de transporte público estaba en cerca de un 70%. O sea que ahí lo que tenemos son carros de concho moviendo a nadie. Entonces, ¿por qué no movilizar todos esos servicios de transporte público a otras partes de la ciudad que sí hace falta? Cuando vemos los datos, tenemos un 85% de superposición de rutas. O sea que todos los operadores están peleando por el mismo espacio o el mismo pedazo del pastel, dejando de capitalizar sobre mercados que ahora mismo, ¿qué está pasando? Lo está asumiendo una modalidad muy especial que es el motoconcho. Cuando vemos ejes viales como la Doctor de Filló, que tiene sectores como Los Praditos, el Quisqueya, Evaritico, que ahí definitivamente hay una demanda tangible, ¿verdad? No tienen sistema de transporte público, no hay una ruta que vaya norte-sur a llevar al metro en la Kennedy o vaya a la 27. Entonces eso nos dice a nosotros el nivel de ineficiencia que tiene la red que actualmente está de la forma que está estructurada. Si vemos estas gráficas aquí, vemos que aparte de todo esto, el mayor % de la oferta se está concentrando en las entradas de la ciudad de Santo Domingo, como son los puentes, ¿verdad? Y en ese polígono que destaco ahí, que es entre la Máximo Gómez y todo lo que es el Parque Enriquillo. Esto no es demanda, esto es la oferta de transporte público en la ciudad de Santo Domingo.
en base a la densidad de unidades que ingresan y se movilizan en la ciudad. Cuando el tema de la flota vehicular en la ciudad de Santo Domingo actual es un tema que ha ido variando o va variando en diferentes estudios, 2004, 2005, hay diferentes estudios que recogen cuál es el parque vehicular de transporte público en la ciudad de Santo Domingo. Una fecha muy importante es el 2005, 2004-2005, cuando se crea la OPRED, se congela la flota vehicular y la creación de rutas de transporte público. Entonces, no tenemos, la AMET lo que ha hecho más bien es regular lo que ya existe, porque hay un decreto que prohíbe la creación de nuevas rutas. O sea que si se creó un proyecto en Ciudad Modelo, que tiene, esto es la Cámara Dominicana de la Construcción, entonces conocemos toda esa densidad de vivienda. Se crea un proyecto de Ciudad Modelo, se crea Ciudad Juan Bosch y no tenemos nuevos servicios porque tenemos la flota congelada. Y esto es un componente fundamental. Tenemos que comenzar como constructores a pensar que cuando nosotros hacemos un proyecto de urbanización, no solamente le tenemos que proveer de las redes de electricidad y de agua potable y sanitaria, sino que tenemos que proveerle de las redes de transporte público y de la vialidad correspondiente para que esa urbanización luego no se convierta en un caos. Nosotros tenemos actualmente cerca de 169 operadores de carro de concho. 84% de la movilidad de las ciudades se está moviendo en carro de concho y en la ruta interurbana 68% se está movilizando en minibuses. De los años que pasé en la OTTT, que aquí veo a mi estimada profesora, podíamos ver cómo en la OTTT se estaban haciendo medidas de y operar en días interdiarios. La mitad de la flota de un corredor operaba lunes, miércoles y viernes y la otra mitad martes, jueves y sábado. ¿Por qué? Porque había más de un 50% de sobreoferta de asientos. Entonces, esa sobreoferta muchas veces se pensaba en términos de los asientos por el tipo de unidades. Ahora, yo quiero que en un segundo pensemos como empresarios. ¿Qué nos conviene? ¿Movilizar 1000 pasajeros en 500 autobuses o movilizarlo en 50 autobuses? Mientras más grandes son las unidades, siempre va a ser más eficiente la forma de cómo nos transportamos y va a ser mejor la economía de la empresa. Por eso es tan importante el proyecto de ley, porque obliga a que el modelo económico de cada uno de esos prestadores de servicios responda a la calidad y a los niveles de eficiencia en que opere la ruta de transporte. Aquí vemos en esa imagen roja las principales 45 rutas interurbanas que acceden a la ciudad de Santo Domingo. Nosotros actualmente recibimos como ciudad las personas de todo el territorio nacional y no estamos preparados para eso. Tenemos que ver las formas de generar intercambiadores seguros, terminales de pasajeros que nos permitan trasladar esa demanda que viene del interior y que queremos que siga viniendo, porque finalmente están viniendo con una economía añadida a la ciudad, ¿verdad? Entonces, esas personas, ¿cómo nosotros las incorporamos a la red formal de movilidad de transporte público? Para que no tengan que venir aquí y tomar un vehículo privado o individual, sino que puedan seguirse movilizando en la red formal. En base al último conteo, tenemos 14 federaciones de transporte público con 169 sindicatos que responden a las 169 rutas que tenemos en la ciudad de Santo Domingo. La idea, hay algo que me gusta destacar del proyecto de ley. La idea de la ley es muy clara. No es eliminar los sindicatos, sino es transformar a estos operadores que ya conocen la demanda de transporte, porque ellos saben dónde hay que recoger los pasajeros y dónde hay que dejarlos, porque eso siempre sigue siendo un negocio. Como vemos también, actualmente tenemos 2 líneas de metro que han venido
a resolver de manera importante gran parte de esa movilidad. Esas 2 líneas de metro, innegable también, como decía el ministro de Obras Públicas, innegable su beneficio y la calidad del servicio que se provee. Ahora, ¿qué pasa? En ese mismo sobrevuelo que hicimos, vemos que Villamella es un caos. Tenemos metro, tenemos avenida. ¿Qué sucede? La Kennedy, la John F. Kennedy tiene todo, esa tiene todos los muñequitos. Tiene el metro, tiene elevado, tiene carriles, ha venido un incremento de esa economía. Lo que pasa es que cuando uno hace un sistema de transporte masivo como el metro, pasan 2 cosas. Primero, se genera una plusvalía inmediata alrededor de los terrenos de la línea de transporte masivo. Y hay una inducción de demanda automática. Entonces, si nosotros como planificadores de la red de transporte público no programamos o no nos preparamos para esa demanda, simplemente esa demanda va a seguir creciendo. Entonces, la demanda de metro crece, pero hay tanta demanda y tantos viajes inducidos que también la demanda de los mismos carros de concho también crecen. Entonces el negocio no es que ellos quiebran, sino que va creciendo su demanda. Ellos dejan de tener algunos de esos viajeros, pero también reciben otros viajeros. Entonces nosotros tenemos que comenzar a regular la oferta. ¿Qué quiere decir regular la oferta? Tenemos que comenzar a ordenar cómo suplimos esa demanda. Porque para un ciudadano es muy cómodo que un carro de concho nos recoja en la puerta de la casa y no tener que caminar 250 metros para montarnos en las estaciones de metro. Entonces tenemos que comenzar a definir, miren, estas son las rutas que solapan en el metro, vamos a ponerlas a alimentar y ustedes se pueden recoger pasajeros en estas paradas. Y ustedes van a ver cómo el peatón de repente comienza a caminar un poco más, cómo comenzamos a ver menos tapones y cómo esa infraestructura vial que Obras Públicas está preparando comienza incluso a dar más beneficios y mayores niveles de retorno. Porque es un proceso de escala que tenemos que ir llevando. Aquí no voy a mencionar, pero también como parte de la red de metro también se amplía ese servicio de teleférico que viene a ser una ruta alimentadora muy particular porque comienza a tocar lugares que para hacerlo por vía de otros medios terrestres sería muy difícil porque tendríamos que construir 2 puentes y una serie de kilómetros de calles y caminos vecinales que a lo mejor ya desbalancean ese presupuesto. En términos de esa demanda que tanto estoy mencionando, aquí se puede ver cómo ha ido evolucionando. Esta imagen de la izquierda es resultado del primer estudio de metro. Aquí veo parte de los consultores que trabajaron en esos estudios. Vemos cómo se movilizaba la demanda en el 2004 y luego aquí vemos cómo esa red fue ampliando en la gráfica de la derecha. Tenemos, base de esos estudios se destacó que se destacaban 5 corredores principales con 1.800.000 viajes. Es una cantidad enorme de viajes. El metro aproximadamente son 350.000 viajes, el dato que recuerdo, pero eso cada día hay que estarlo revisando porque esa cantidad de viajes va con una tasa de crecimiento por encima del 4%. O sea que es algo importante destacar cómo esa movilidad va creciendo, ¿verdad? A pesar de que el metro moviliza una gran cantidad de pasajeros, lo vemos como una gran cantidad de pasajeros, y la OMSA, con esa mejoría en los servicios que también es innegable, con esa incorporación de flota de 200 autobuses, también ha ido creciendo la demanda, todavía es una parte muy pequeña del pastel porque son unos corredores muy específicos. Entonces, lo que quiere decir que tenemos que seguir trabajando, porque, como le decía al principio, va a ser muy difícil que el Estado, por su cuenta, por sí mismo, pueda ir a la misma velocidad que crece la demanda. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en cómo generar mecanismos para que los mismos empresarios o los nuevos empresarios, antiguos sindicatos y ahora nuevos empresarios, puedan suplir esa demanda bajo los mecanismos que el Estado va a ir formalizando a través del proyecto de ley y las nuevas instituciones.
Igual vemos la cantidad de pasajeros que diariamente ingresan a la ciudad de Santo Domingo. Estos son datos del año 2012, esto que vemos aquí. Pero al año 2012 no teníamos la circunvalación, no teníamos el nivel de crecimiento turístico que estamos teniendo, por ejemplo, a la fecha actual. Imagínense cómo va incrementando esa cantidad de viajes, las mejorías viales que se hicieron en toda la autovía del Este y la autopista El Coral, que ha incrementado enormemente la cantidad de autobuses que vienen de Punta Cana a entrar, por ejemplo, a Ciudad Colonial. Entonces, todo esto cada día crece. Y lo que estamos haciendo es perdiendo ganancias en sectores informales. Si nosotros formalizamos todo este negocio del transporte, todo este sector empresarial organizado va a poder capitalizar sobre esa cantidad de viajes a través de la construcción de terminales, a través de la operación de servicios de transporte público y todo lo que integra una sociedad con buenos sistemas de transporte. Cuando estamos viendo el diagnóstico, ustedes ven que estas diapositivas tienen mucha información, a lo mejor no toda es para que se digiera visualmente en esta presentación, sino más bien para cuando se lo compartan de manera digital tengan estos datos. Nosotros tenemos entonces una flota operada no por empresas, sino por federaciones sindicales, 169 operadores, 19.388 choferes, 134.000 asientos, esto es todos los días, y con una edad promedio nada más y nada menos que de 23 años. Entonces, todo esto se nos convierte en un caos. Y es lo que nosotros estamos viviendo. Por más elevado, por más mejoras que Obras Públicas vaya a hacer, no va a poder resolver la solución. De hecho, le voy a dar algo para temas. Nadie va a poder resolver el problema de transporte. Solamente lo van a poder mejorar. Porque a medida que seguimos creciendo como nación, vamos a seguir teniendo que ingeniar nuevas estrategias para ir acomodando la demanda que viene llegando. Nosotros, solamente leo la primera línea para que la otra se queden. Tenemos, en resumen, un sistema de transporte público ineficiente, lento, incómodo, costoso, inseguro, contaminante y desorganizado. La mejor definición que podemos tener, y es lo que tenemos que tratar a través de este tipo de actividades, de comenzar a promover un sistema de transporte sostenible que rompa con esta definición y que vaya cambiando la imagen de la ciudad. A mí hay una frase que una vez me dijo el ingeniero de Andino, que nunca se me olvida, que dice, ya la imagen de la ciudad, la imagen del país es el transporte, porque todo el mundo entra por los aeropuertos y lo primero que ve son los sistemas de transporte. Entonces nosotros, siendo incluso un país eminentemente turístico, esta es la peor imagen que podemos dar a nivel internacional. En términos de vehículos privados, solamente para destacar unas cuantas cosas, nosotros tenemos una red sin una jerarquía vial. Hay algo que no menciona regularmente el Ministerio de Obras Públicas y es algo muy importante que ha ido y ha estado haciendo el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, al trabajar estos corredores, de manera indirecta ha estado estableciendo esa jerarquía vial. Las personas se van dando cuenta de que eso es una avenida porque tiene las condiciones de señalización, de demarcación vial y tiene las condiciones que tiene que tener una vía. O sea, Obras Públicas ha vuelto a lo básico, como dicen los norteamericanos, back to basics, ¿verdad? Hemos vuelto a lo básico, a pintar calles, a iluminarlas, a regularlas y fíjense el cambio que han tenido esos corredores, porque esos son cosas que inmediatamente inciden en la capacidad vial. Tenemos una red que actualmente no está jerarquizada. En base a la regulación de obras públicas y a mecanismos que se tienen que hacer en colaboración con los municipios, porque es el territorio, entonces tiene que hacerse ese tipo de reuniones para que se vayan estableciendo las jerarquías viales y se entienda, un conductor entienda cuándo tiene que ceder el paso, para que no pasen este tipo de accidentes como promovió el video. Aquí vemos un poco la réplica de esas imágenes de cómo se encuentra nuestra ciudad de Santo Domingo y vemos
esos principales corredores viales y su densidad en la trama vial más densa. Hay algo importante que sucede aquí, que también quiero destacar, lo que es parte de los resultados de la avenida de circunvalación. En el 2010 yo hice el estudio para una empresa de la factibilidad de la circunvalación y se están viendo los mismos resultados del estudio. Si ustedes ven la avenida Luperón, la avenida Luperón casi nadie lo menciona, pero ha tenido un descenso increíble en la cantidad de viajes de carga y es una avenida ahora muchísimo más cómoda de circular. Entonces, eso está pasando casi imperceptible, pero en base a los conteos uno se está dando cuenta que efectivamente ese tramo de la circunvalación, que en los modelos era el tramo más de mayor demanda, ¿verdad?, que conecta Jaina con la autopista Duarte, ha sido un éxito total para las condiciones de movilidad de esos corredores. Nosotros tenemos que trabajar con los puentes y con los accesos a la ciudad. Nosotros tenemos que entender algo, que es que ningún sistema de transporte que no sea masivo va a poder entrar al Distrito Nacional. Cuando digo entrar, es cruzar el río. Haciendo un análisis de capacidad de transporte público con la OPRET en el 2014, creo que fue, estuvimos viendo que la demanda es tan alta en los corredores de entrada que solamente puede ser suplida con transporte masivo en las entradas. Ya la movilidad interna de cada ciudad dentro del Distrito Nacional, dentro de los 3 Santo Domingo, sí ya se manejan con sistemas de autobús convencional y otros medios que se puedan ir incorporando. Pero tenemos que tener bien claro que las entradas a Santo Domingo, al Distrito Nacional, ya tienen que ser con sistema de transporte masivo. ¿De qué tipo? Metro, teleférico, los sistemas de transporte rápido en bus, múltiple tecnología. Cada corredor va a responder acorde al análisis de alternativa y al estudio de factibilidad que debe realizarse. Aquí vemos también la identificación de esos puntos neurálgicos que ha ido trabajando Obras Públicas. Nos queda pendiente solamente el Isabel Aguiar Pintura, ¿verdad?, como el punto importante para completar el corredor de la 27 de febrero. Y algo que muchas veces no se menciona, pero es parte de los resultados del análisis que ha estado haciendo la Autoridad Metropolitana de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas. Los túneles y los puentes, una vez estén finalizados el corredor de la 27 de febrero, aún van a seguir dando problemas. Por eso es que ellos hacen las medidas de cono, porque las zonas de entrelazamiento son muy cortas y va a haber que tenemos que irnos mentalizando como dominicanos que va a haber que tomar decisiones de cerrar algunos tramos para que el tránsito fluya de manera eficiente y como debe funcionar. Otra cosa a la que nos tenemos que ir familiarizando y adaptando es a que nosotros como ciudad ya tenemos que comenzar en vías de un solo sentido. No son todas, ¿verdad?, pero vamos a tener que tener corredores en una sola dirección para hacer pares viales. Muchas personas creen que el beneficio del par vial generalmente es la amplitud de la vía. No, el beneficio del par vial es inmediato. No podemos considerar aún el cambio de dirección de la López de Vega un par vial, no, es un tramo. Yo estoy hablando de corredores principales como la Tiradentes, como la López de Vega, que tienen que comenzar a pensarse cómo transformarlo completamente en un sentido. ¿Dónde es que está el beneficio de esos corredores? En las intersecciones. Cuando usted llega a una intersección, en lugar de mover 4 accesos, está moviendo 2 accesos. O sea que usted está aumentando automáticamente el 50% de la capacidad de la intersección. Le está devolviendo al semáforo un 50% de su presupuesto de tiempo. El semáforo tiene una cantidad de ciclos para 1 hora y usted se le está dando la mitad para acomodar los viajes. Entonces las demoras automáticamente se reducen y eso es parte del beneficio que tenemos que comenzar a experimentar y que definitivamente nos vamos a tener que comenzar a adaptar.
Además de no dejar de mencionar que hace falta que esos semáforos trabajen de manera coordinada. En fin, el tema de la demanda del vehículo privado tiene también un enemigo que vamos a tener que enfrentarlo sin ofender a las asociaciones de importadores de vehículos, porque esa no es la idea, pero tenemos 6% de crecimiento anual del parque vehicular. No hay forma que obra pública ni el gobierno se adapte a un crecimiento. Los vehículos están creciendo más rápido que la población. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que dejar de importar vehículos. Yo no creo que esa sea la línea. Tenemos que comenzar los vehículos tienen que comenzar a morir. Nosotros como ciudadanos nacemos y morimos, ¿verdad? Hay una tasa de natalidad y una de mortalidad. Aquí no hay tasa de mortalidad en el parque vehicular. Aquí los vehículos tienen vida infinita. De repente uno que creía como que estábamos muertos, le ponen 2 baterías y una pieza de otro carro y ya de repente está vivo. Entonces resucitan. Entonces tenemos que tener una política importante de chatarrización de las flotas vehiculares y de conversión de la flota vehicular. Más allá de una política de prohibir las importaciones, porque si prohibimos las importaciones o reducimos que los préstamos no estén tan baratos, entonces todos los carros van a ser viejos. Vamos a estar en una era colonial, ¿verdad? Entonces tenemos que más bien promover esa transformación vehicular y esa chatarrización a nivel nacional. Aquí vemos cómo esta gráfica me gusta mucho. La parte azul de esta gráfica son viajes en vehículos, en unidades de transporte público. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no tenemos un problema de demanda. La demanda está. Países desarrollados, ciudades como Madrid, como Nueva York, están trabajando más bien en cómo ganar más demanda hacia el transporte público. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros tenemos 70% de la demanda ya en transporte público. El trabajo a partir de ahora de nosotros es trabajar en ordenar esa demanda en sistemas colectivizados, porque si no, esta gráfica, esta parte azul del pastel, no la vamos a estar aprovechando. Este caso es aún más importante o más relevante en los cruces que tenemos con los puentes de la ciudad de Santo Domingo. Yo recuerdo cuando comenzábamos el proyecto de teleférico, que en una entrevista nos decían que si se hizo un estudio de factibilidad, ¿por qué no un autobús? ¿Por qué no un puente para cruzar a Sabana Perdida? Decíamos, bueno, de hecho, nosotros no propusimos un puente porque 83% de la demanda de Sabana Perdida se movía en vehículos de transporte público y porque de ese 17% que quedaba de vehículos de transporte público eran operadores de transporte público. O sea que 7% de la demanda era en vehículo privado. Entonces el puente lo íbamos a estar haciendo para los propietarios del vehículo privado. Mientras que con el teleférico hacíamos 2 puentes, uno paralelo al puente de la 17 y otro paralelo al puente de la Barquita, y un sistema de transporte público incluido. O sea que era un paquete, era un combo. Entonces preferimos el combo, ¿verdad? Y en un precio mucho más reducido. Esos fueron los resultados de tener las informaciones de la factibilidad en el momento de que se estuvieron haciendo estas cosas. Esta gráfica es una foto del 2010. Esto ya no es la realidad de Santo Domingo. Esta gráfica era una simulación de la congestión en el polígono central para validar la factibilidad de hacer una avenida de circunvalación. Y aquí en estos momentos la avenida 27 de febrero movía 5.000 vehículos por hora por sentido. Entonces, esto era lo que justificaba una avenida de circunvalación. Nosotros tenemos que comenzar a pensar que también tendremos que poner políticas para que algunos de esos viajes sí se desvíen por la avenida de circunvalación, porque hay costos que no están siendo directamente asumidos por el operador, ¿verdad? Entonces, de manera que a las empresas de combustible es directo, porque ellos mismos operan sus costos. Pero cuando usted opera de manera informal un transporte, muchos de esos costos son desviados, como decía el diputado Crespo, esos subsidios son desviados, es básicamente la misma teoría, y vamos a decir que ese costo externalizado que le está produciendo el conducir a través de la ciudad, ese recorrido, no lo está sufriendo el mismo que lo está transportando. Entonces, en resumen, la congestión no le cuesta.
Entonces tenemos que hacer que la congestión le cueste, porque si no, a él no le va a importar al conductor ir por el centro porque la congestión simple y llanamente no le cuesta. En términos de transporte de carga, esto es más bien un proceso de regulación que tenemos que llevar a cabo que de inversión. Y esa es la parte más importante, porque si nosotros logramos hacer unos marcos regulatorios suficientemente eficientes y flexibles, entonces la ciudad va a crecer con una dinámica urbana más destacada, ¿verdad? Finalmente, lo que es el diagnóstico, no podemos dejar de destacar dos cosas. Uno, el estacionamiento. Es increíble el rol que juegan los estacionamientos en las políticas de movilidad. El estacionamiento en la mayoría de países es parte del desincentivo al uso del vehículo privado. Lógicamente, para hacer una política de estacionamiento regulado tenemos que pensar en dos cosas. Uno, en crear parqueo, porque hay que crear lotes de parqueo antes de restringir el parqueo, porque la demanda sigue estando ahí. Y segundo, en fortalecer y mejorar nuestras redes de transporte público, para que el que quiera cambiar de modo pueda hacerlo, porque ahora mismo verdaderamente no lo puede hacer. Y los sistemas ambientales, aquí en esta última parte. Nosotros recientemente estuve revisando las regulaciones ambientales que tenemos y básicamente no hay ningún control, solamente está en las regulaciones de la ley 6400 de cómo tenemos que comenzar a controlar los gases de escape de vehículos de motor. Bueno, finalmente yo quiero destacar dos cosas resumidas de una manera muy breve. Número uno, ¿cuáles son los objetivos de un sistema de transporte sostenible? La mayoría de ciudades tienen un plan de movilidad urbana sostenible. Ellos saben para dónde van. Y muchas veces estos viajes son públicos, estos planes son públicos y llevan un proceso de participación ciudadana que funciona como un rol, juega un papel fundamental, porque la ciudadanía comienza a hacer estos proyectos suyos, lo comienza a defender y comienzan a formar parte de esto. El objetivo principal es el diseño de un conjunto de políticas, lineamientos y proyectos de actuación para el sistema de transporte y el sistema viario, de modo que se garantice una movilidad sostenible tanto de personas como de mercancías. Nosotros tenemos que comenzar a pensar cómo transformar la ciudad de Santo Domingo. Hace unos minutos Claudia hizo una presentación, muy buena presentación, dicho sea de paso, de cómo Obras Públicas ha ido llevando una serie de inversiones. Pero tenemos que estar claros que ya llegó el momento de que Santo Domingo transforme su modelo de movilidad. Y ahí es que está la base del fundamento. Si no, nunca vamos a poder lograr una solución efectiva. O sea, tenemos que priorizar el uso de los vehículos de transporte público como medio de transporte principal de la ciudad de Santo Domingo, principalmente en el Distrito Nacional y en esos corredores viales. Desarrollar planes de integración del vehículo motorizado. O sea, nosotros podemos integrar al vehículo individual porque esa demanda no va a desaparecer automáticamente, sino cuáles van a ser esos mecanismos para que ese vehículo motorizado también pueda integrarse a la red de transporte público. La OPRED ha construido en varias de sus estacionamientos. ¿Cómo logramos que esos estacionamientos sean utilizados como parqueos disuasorios para que esos viajes sean incorporados al transporte público? Esas son de las cosas que tenemos que comenzar a pensar. Finalmente quiero destacar 2 o 3 líneas de acción que sean fundamentales para nosotros. O sea, estos no son proyectos concretos, sino proyectos básicos en el proceso de transformación de un sistema de movilidad. Uno es un centro de control inteligente y de regulación de transporte. O sea, tenemos que comenzar no solamente a que los semáforos se comiencen a hablar entre sí. Le aclaro, un semáforo inteligente no es aquel que cuenta en reversa. Un semáforo inteligente es el que se comunica con el otro. Entonces, esos semáforos que comiencen a comunicarse, pero también que comiencen a comunicarse con el transporte público. O sea, ya la tecnología está a un nivel de avance que podemos darle
prioridad de paso a los autobuses en las intersecciones. Y esos son los beneficios que podemos comenzar a hacer en cada uno de los cruces para que el transporte público cada vez sea más atractivo para los usuarios. Tenemos también que comenzar a pensar en el reordenamiento de la red vial y direccionamiento de la ciudad de Santo Domingo. La Autoridad Metropolitana de Transporte ha validado una propuesta con el Ministerio de Obras Públicas y ese de direccionamiento vial, y esas medidas tenemos que comenzar a llevarlas a la ciudad. Tenemos que pensar, como dijo el diputado Tobías, en la implementación de sistemas de transporte rápido en bus. No todo lo vamos a poder hacer con tecnologías pesadas como el metro, como el teleférico, sino que comenzar a pensar en corredores, con hasta medidas como simple y llanamente reservar un carril para el transporte es algo eficiente. O sea, nosotros podemos reordenar la red con unidades de autobuses convencionales y garantizar en esa red un carril expreso para el transporte público, priorizando esa movilidad colectiva, ya que son más y deben moverse más rápido porque son más. Y debemos pensar en la regulación, un marco regulatorio para cómo hacemos la movilidad de transporte de carga. Crear zonas de carga y descarga, buscar incentivos para transferir las cargas a que operen en horas nocturnas. Y así sucesivamente son las medidas que nos van a permitir ir haciendo, ¿verdad? Eso también, los intercambiadores de pasajeros para que esas conglomeraciones de viaje se comiencen a hacer de una manera sostenida, ¿verdad? Y de manera organizada. Ya mencioné el tema del estacionamiento y finalmente algo muy importante. El proyecto de las bicicletas no es algo utópico, pero tenemos que saberlos enfocar. Debemos enfocarlo a zonas turísticas y deportivas para lo que es la bicicleta deportiva, y también algo que estamos haciendo, un experimento que estamos haciendo en algunas de las paradas de teleférico. Todas las paradas de teleférico van a tener integración cicloviaria, porque hemos visto que muchos de esos sectores lo que recorren son distancias cortas. Entonces ellos sí son propensos a no tener que pagar un motoconcho para llegar al transporte de movilidad pública, sino poder llegar en bicicleta en esos barrios que tienen calles de difícil acceso y de poco acceso. Entonces, finalmente la oferta debe ir donde está la demanda. Eso es base para la transformación de los sistemas de transporte público. La demanda es dinámica y se mueve con la ciudad. A medida que crecemos, así mismo crece la demanda. Y la clave de todo esto es lograr la integración de todos estos sistemas para poder tratar de con la oferta alcanzar esos niveles de demanda. Bueno, quisiera agradecer a la Cámara Dominicana de la Construcción por darnos la oportunidad de hacer esta presentación. Muchas gracias. Del Instituto Nacional y el CONEP y la Asociación de Industria de la República Dominicana y Penatrada para resolver el tema del tránsito de carga, de vehículos de carga en el malecón. Se tienen previstos mecanismos para poder organizar esa carga, pero todavía no se ha implementado. Es importante que esa regulación se haga de una manera inteligente porque parte de la medida han producido que muchos de esos viajes de carga suban a la Máximo Gómez. Y ahora la Máximo Gómez también ahora es otro dolor de cabeza en términos de transporte de carga. Entonces tenemos ya que comenzar a pensar en medidas más integradas, más globales a nivel de ciudad, que permita hacer una operación eficiente de esas cargas. ¿Qué tan rápido o qué tan difícil es hacer las conexiones de diferentes medios de transporte público? Bueno, tenemos que capitalizar sobre algo. Aquí viene el proyecto de ley que está priorizado por el Congreso, por el Poder Ejecutivo y ahora la Cámara Dominicana de Construcción también está sumada a toda esta iniciativa, y tenemos la voluntad del señor presidente, que en su discurso fue muy claro diciendo que era parte de las metas políticas del gobierno. Entonces, la integración es un tema de voluntad. Hay rutas que son bastante complejas de integrar, pero hay otras que son bastante fáciles. Pensemos que
¿Se ha pensado en disponer la Lope de Vega y la Tiradentes como una vía sur-norte y norte-sur, respectivamente? Miren, hay muchos estudios de cuál debe ser el direccionamiento vial en base a los orígenes y destinos. El Ayuntamiento del Distrito Nacional tenía originalmente una propuesta de direccionamiento consensuada por la Mesa de Obras Públicas y estaba siendo también evaluada por el Poder Ejecutivo. Es ahora un tema de comenzar una mesa de trabajo interinstitucional con las autoridades del direccionamiento vial, que son las municipalidades, para que este tipo de medidas sean posibles a través de las alcaldías. Gracias, Yael. Y vamos ahora a tomar un pequeño receso para que se levanten, se movilicen. Gracias, Yael, con su tema Planes de Movilidad Urbana y Sistemas Integrados de Transporte. Vamos a hacer un pequeño receso y retornamos con las últimas dos ponencias. Al final hay un refrigerio para que puedan tomarlo y descansen y movilicen los pies.